Una redada al amanecer en un edificio de apartamentos de Chicago el martes fue el punto de partida de una historia que cambiaría la percepción del crimen organizado en Estados Unidos. La Administración Federal de Control de Drogas, conocida como DA, informó que una operación de una semana contra un cartel resultó en casi 200 arrestos solo en Nueva Inglaterra. Todos eran miembros del cartel de Sinaloa, la organización de narcotráfico más grande del mundo. Bienvenido a Punzo Militar, para adentrarnos en una de las operaciones más sofisticadas y alarmantes contra el crimen organizado que ha sacudido el corazón de Estados Unidos. Las linternas de los agentes recorrían la pared. Detrás de un panel de concreto falso, a 12 metros debajo de una planta empacadora de carne en Chicago, se extendía un túnel. Era lo suficientemente ancho para un montacargas, iluminado con luces industriales y aún cálido por el último convoy que había pasado. Apilados del suelo al techo, había ladrillos sellados al vacío, armas de grado militar y 7 bolsas de lona que más tarde sumarían $19 millones en efectivo. Pero lo que detuvo a cada agente no fueron las drogas. Fue el mapa laminado clavado en la pared del túnel. En él se detallaban rutas de tránsito, ventanas de cambio de turno de patrulla y un nombre que nadie esperaba ver. Este momento, el culmen de una investigación de 16 meses, marcó solo el principio. Aquí es como comenzó todo. Las personas asociadas con esta organización de narcotráfico estaban listas para defender su operación con violencia extrema. A las 3:14 de la madrugada, en Chicago, Illinois, en el corredor industrial del Southside, a 3,2 kilómetros del lago Michigan, equipos de operaciones especiales del FBI, inteligencia táctica de la DIA y equipos de asalto de ICE permanecían en vehículos sin distintivos, en la oscuridad, a la espera. Nadie hablaba, porque lo que habían interceptado en las últimas 48 horas había cambiado por completo la naturaleza de esta operación. Lo que comenzó como una investigación de distribución de narcóticos se había transformado en lo que el Comando Federal, en memorandos cifrados, llamaba discretamente la infraestructura urbana de cartel más sofisticada jamás descubierta en suelo estadounidense. Hablamos de 8,3 toneladas métricas de fentanilo, $19 millones en efectivo sin rastro y una red de túneles bajo el Southside cuya existencia era desconocida para todos. Ni la policía de Chicago, ni la oficina de campo de la DIA, ni siquiera los ingenieros de infraestructura de la ciudad. 3 preguntas quemaban en la mente de cada agente de ese grupo de trabajo esa noche. ¿Cuánto tiempo llevaba funcionando esto? ¿Quién le dio al cartel acceso a los mapas subterráneos de la ciudad? Y la pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta: ¿cuántas personas dentro del sistema ayudaron a construir esto? Sigue observando, porque las respuestas llegarán y ninguna de ellas será cómoda. A las 4:03 de la madrugada, 6 equipos de asalto se movieron simultáneamente a través de 4 códigos postales de Chicago. Las granadas aturdidoras rompieron el silencio sobre un almacén de repuestos de automóviles en el Southside. Las puertas volaron de sus bisagras. Agentes con equipo táctico se precipitaron como agua. Dentro, una operación de procesamiento en pleno turno, con trabajadores dispersándose y un hombre corriendo hacia una salida trasera con una bolsa de portátil que los analistas federales tardarían 9 horas en descifrar. En una segunda ubicación, una empresa de logística de carga en el lado suroeste, los agentes encontraron 3 semirremolques cargados con carga agrícola legítima en la parte superior y 900 kilogramos de cocaína sellados en compartimentos modificados en el suelo. Un tercer equipo asaltó una casa de seguridad del cartel en Cícero. Encontraron 2 guardias armados y detrás de una pared falsa, 47 fusiles de asalto de grado militar. 12 de ellos tenían números de serie rastreados a un depósito de pruebas de la policía que los había reportado como destruidos hacía 2 años. Y lo que descubrieron en los primeros 10 minutos de esa redada fue aún más impactante. La entrada al túnel, oculta bajo un elevador hidráulico en el suelo del almacén de repuestos. Una vez que los agentes descendieron, se dieron cuenta de que no era solo un pasaje.
Era una arteria que se extendía casi 1,6 kilómetros en dos direcciones, reforzada con una estructura de acero, ventilada y equipada con un sistema de rieles de vía estrecha para mover el producto. A lo largo de las paredes, 14 nichos de almacenamiento separados, cada uno con clima controlado y repleto de 2,18 toneladas de pastillas de fentanilo, 2,81 toneladas de metanfetamina, heroína, cocaína y esas 7 bolsas de lona llenas de efectivo. La incautación total en todos los lugares esa mañana ascendió a 8,3 toneladas de narcóticos y 19 millones de dólares. Pero el mapa laminado en la pared del túnel, con rutas de patrulla, ventanas de cambio de turno y ese nombre, se convirtió en el centro de todo. Si crees que esto es grande, el próximo descubrimiento te dejará helado. Quédate conmigo. 6 horas después, el comando cibernético del FBI ya tenía en su poder los discos duros incautados. Quántico estaba en línea. Los analistas comenzaron a descifrar la encriptación capa por capa, y lo que apareció en esas pantallas no era una simple red de narcotráfico, era una arquitectura compleja. Internamente la llamaron Operación Corredor de Hierro. 17 empresas fantasma registradas en Illinois, Indiana y Wisconsin. Cuentas ficticias canalizando los ingresos del cartel a través de una cadena regional de restaurantes, 2 empresas de construcción y una organización sin fines de lucro que había solicitado una subvención federal para infraestructura hacía 8 meses. El dinero se movía rápido y limpiamente. De los ingresos por distribución del cartel a cuentas fantasma. De las cuentas fantasma a ingresos de negocios legítimos. De los ingresos de negocios a redes de donaciones políticas y, en 2 casos documentados, directamente a la financiación de campañas. El hombre en el centro de este mapa digital era Miguel Salazar, conocido en las comunicaciones del cartel únicamente como el arquitecto, el jefe de operaciones de túneles para la red de distribución del cartel de Sinaloa en Chicago. Un hombre que nunca había sido arrestado, nunca fotografiado en una escena, y cuyo nombre no aparecía en ninguna base de datos policial hasta ahora. Una analista, con 12 años en la oficina, se apartó de su pantalla y llamó a su supervisor. Sus manos temblaban. Había encontrado los permisos de acceso subterráneo, emitidos por la ciudad, legítimos y aprobados por una oficina municipal de infraestructura. Alguien con acceso a la ciudad había aprobado trabajos de construcción en esos corredores hacía 18 meses. Los permisos listaban un proyecto ficticio de mejora del drenaje. Y entre los teléfonos incautados, uno contenía un hilo de mensajes de texto con alguien dentro de esa oficina. Ese cabo suelto estaba a punto de cerrarse de la peor manera posible. Pero el arquitecto no trabajaba solo. El sistema de túneles tenía un socio silencioso, alguien con un tipo de acceso que no proviene del dinero, sino de una placa. A las 5:23 de la madrugada, en el centro de comando de la Fuerza de Tarea Conjunta, en el centro de Chicago, el mapa digital en la pared mostraba 43 marcadores rojos pulsando por toda el área metropolitana. 1. 200 agentes federales, 58 equipos SWAT, 16 helicópteros Black Hawk, unidades tácticas de la DIA ejecutando operaciones paralelas a lo largo del corredor I-90, y equipos de asalto de ICE trabajando en 3 centros de tránsito conectados a la frontera. La escala era algo nunca antes visto en Chicago, y en las siguientes 4 horas todo se desarrolló rápidamente. Un superlaboratorio adyacente al desierto, en las afueras de Gary, Indiana, que producía un estimado de 400 kilogramos de metanfetamina semanalmente, fue asaltado y desmantelado. Una propiedad de lujo en los suburbios del norte, registrada a nombre de una empresa fantasma, reveló a 3 coordinadores logísticos senior del cartel y una caja fuerte con escrituras de propiedad para 6 almacenes más. Una casa de tránsito de trata de personas en el lado oeste fue allanada, y 43 personas fueron rescatadas. Los agentes no hablaron durante mucho tiempo después de despejar esa habitación.
El total de la operación completa, 361 arrestos, 7,6 toneladas adicionales de narcóticos, 67 millones de dólares en efectivo combinado y activos incautados, y 89 armas de fuego. La red parecía terminada, y durante unos 40 minutos el Comando Federal se permitió creerlo. Pero ese fue el falso final, porque entonces el servidor final se abrió. O eso pensaron. Lo que había dentro de ese servidor no describía una operación de drogas, describía un sistema. Una segunda capa tan incrustada en la infraestructura de Chicago que desmantelar el cartel por sí solo no la afectaba. 26 agentes de policía en servicio activo figuraban en la nómina mensual documentada del cartel, pagos disfrazados de honorarios de consultoría de una de las empresas de construcción fantasma. 9 funcionarios de fronteras y tránsito, cuyos horarios de patrulla habían sido discretamente ajustados de forma rotatoria para abrir ventanas de 20 a 40 minutos para los convoyes de drogas que pasaban por los puntos de control. 4 jueces en activo, cuyos registros de desestimación de casos, cuando se mapearon contra los cronogramas de arrestos del cartel, mostraban un patrón que los fiscales federales describieron como estadísticamente imposible de explicar de otra manera. Y en el centro de ese mapa laminado del túnel, el nombre que detuvo a cada agente en seco era el de un subdirector de la Oficina Municipal de Infraestructura de Chicago. La misma oficina que aprobó esos permisos de drenaje. La misma oficina que tenía acceso a los esquemas de túneles subterráneos de la ciudad desde hacía 30 años. Presta mucha atención a la siguiente parte, porque aquí es donde todo se transforma por completo. El subdirector había estado alimentando a la red de Sinaloa con datos de infraestructura de la ciudad durante 22 meses. No por ideología, sino inicialmente por dinero, y luego por protección. Porque una vez que estabas dentro, el arquitecto se aseguraba de que entendieras el costo de irte. 3 testigos federales de investigaciones anteriores habían retractado sus testimonios en los últimos 18 meses. 2 se habían reubicado. 1 simplemente había dejado de ser localizable. El cartel no necesitaba violencia para controlar el sistema. Necesitaba influencia, y la había cultivado paciente y metódicamente en la aplicación de la ley, el poder judicial y el gobierno municipal, de la misma manera que se construye un túnel lentamente bajo tierra, donde nadie está observando. El día 22, Miguel Salazar fue arrestado en el Aeropuerto Internacional O'Hare, intentando abordar un vuelo de conexión bajo una identidad secundaria. El subdirector fue puesto bajo custodia federal la misma mañana. 26 oficiales enfrentaron cargos. La red, por cada métrica visible, fue desmantelada. 361 arrestos, 8,3 toneladas de fentanilo retiradas de las calles de Chicago y 19 millones de dólares en efectivo recuperado. La justicia, sobre el papel, había sido servida, pero los investigadores encontraron un archivo más en ese servidor final. Un documento de sucesión, nombres, roles y asignaciones operativas para una red paralela ya activa en 3 ciudades adicionales. El arquitecto había diseñado el sistema para sobrevivir a su propia exposición. Chicago no era el punto de origen, era el prototipo. No solo se infiltraron en el sistema, lo franquiciaron. Solo en Illinois, las muertes por sobredosis relacionadas con fentanilo alcanzaron las 2.600 el año pasado. La mayoría del suministro ha sido rastreado a cadenas de distribución conectadas a esta red. 43 personas fueron rescatadas de esa casa de tránsito en el lado oeste. Los investigadores creen que más de 200 personas adicionales que pasaron por esa misma operación siguen desaparecidas. Una madre en Pilsen perdió a su hijo de 19 años por una pastilla de fentanilo que él creyó que era un analgésico. 8 meses después, ella descubrió de dónde venía. Aún así, testificó en la audiencia federal. Eso requirió una fuerza que la mayoría de la gente nunca tendrá que encontrar. Esta no es solo una historia de crimen, es un plano. Sucedió bajo Chicago, está sucediendo en otros lugares. Y el poder a este nivel no se anuncia a sí mismo. Presenta permisos, se presenta a trabajar, firma documentos y construye en silencio hasta que el túnel está terminado y las luces ya están encendidas.
Si has llegado hasta aquí, estás prestando atención de una manera que importa. Dale a me gusta para que esta historia llegue a personas que necesitan escucharla. Comenta Expon si quieres que estas redes salgan a la luz. Comparte esto con alguien que ha estado haciendo las preguntas correctas. Las otras 3 ciudades en ese archivo de sucesión aún las estamos investigando. Y el nombre en la parte superior de esa lista de sucesores, nadie lo vio venir.